Desde el comienzo del movimiento cristiano, los seguidores de Jesucristo han dicho que Él era Dios en forma humana. Pero, ¿qué decía el propio Jesús? ¿Qué pensaba Él de sí mismo? Con el surgimiento de la crítica textual y el estudio moderno de la historia, los historiadores han desarrollado herramientas para desbloquear esta pregunta. Hoy en día, Jesús de Nazaret ya no es solo una figura en un vitral, sino una persona histórica real, cuya vida puede ser investigada históricamente. Así que examinemos el Nuevo Testamento no como una escritura inspirada, sino como una colección ordinaria de documentos antiguos. Vamos a aplicarles los mismos criterios y análisis que utilizaríamos en cualquier otra fuente antigua. Cuando los historiadores investigan al Jesús de la historia, ¿qué es lo que encuentran? En primer lugar, Jesús afirmó ser el Mesías. Los judíos en la época de Jesús esperaban a un Mesías prometido, un descendiente del rey David, un rey guerrero que traería a Israel victoria militar y una renovación espiritual. Ellos estaban familiarizados con las palabras antiguas del profeta Zacarías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un asno durante la última semana de su vida es atestiguada en fuentes independientes, lo cual es uno de los criterios más importantes para establecer la historicidad de un acontecimiento. Al hacer esto, Jesús estaba afirmando deliberada y provocativamente que Él era el Mesías prometido, el rey de Israel. Además, en forma de burla, la placa clavada en la cruz de Jesús declaraba la acusación en su contra debido a sus afirmaciones mesiánicas. El hecho de que después los cristianos no utilizaron este título burlón para Jesús enfatiza su autenticidad. Para los judíos del primer siglo, la palabra Mesías estaba repleta de significados, y al asumir este título, Jesús estaba afirmando todo esto sobre sí mismo. En segundo lugar, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Jesús es consciente de que es el Hijo de Dios en un sentido único, como puede verse en su parábola de los labradores malvados. Esta parábola coincide con el estilo de enseñanza de Jesús y emplea los temas típicos del judaísmo de su época. Por ejemplo, Israel es la viña, Dios es el Padre, los líderes religiosos de esa época son los labradores, y los profetas de Dios son los siervos enviados a los labradores. Había un propietario que plantó un viñedo. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Pero ellos lo golpearon y lo regresaron con las manos vacías. Después les mandó más siervos, pero a ellos también los maltrataron. Por último, les envió a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Y lo mataron. ¿Qué aprendemos en esta parábola acerca de lo que Jesús pensaba de sí mismo? Él se consideraba el único Hijo de Dios, el último mensajero de Dios, distinto de todos los profetas e incluso el heredero del propio Israel. En tercer lugar, Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre. Esta era la autodesignación favorita de Jesús, la cual se utiliza alrededor de 80 veces en los Evangelios. Esto ha convencido a la gran mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento de que Jesús, de hecho, pensó que Él era el Hijo del Hombre. Observe, no se consideró solo como un Hijo del Hombre, sino como el Hijo del Hombre. Jesús estaba dirigiendo nuestra atención hacia una visión que describe el profeta Daniel. En esa visión nocturna, vi que venía entre las nubes del cielo alguien parecido a un hijo del hombre. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad.
Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. En el tribunal de Jesús, el sumo sacerdote judío acusó a Jesús. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Su respuesta no dejó lugar para la duda. Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Al aplicarse estos tres títulos, Jesús estaba afirmando en términos muy claros que Él era el mismo Dios que sus acusadores adoraban. No es sorpresa que el tribunal judío lo acusara de blasfemia y lo condenaran a la muerte. Pero eso no es todo. Los historiadores del Nuevo Testamento concuerdan en que el Jesús histórico también afirmó tener el poder y la autoridad divina para realizar milagros, expulsar demonios, modificar la ley del Antiguo Testamento y perdonar pecados. Incluso, llegó al extremo de afirmar que el destino eterno de todas las personas se determina únicamente por si creemos en Él o no. La autocomprensión de Jesús no se puede reducir simplemente a la de un maestro judío o un líder carismático. No, de hecho, al ponerse en el lugar de Dios, Jesús estaba haciendo una afirmación sobre sí mismo, mucho mayor que la que cualquier otra persona haya hecho antes o después de él. Así que la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos también nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?